Hola queridos hermanos, un saludo en Cristo María de San José. Es una alegría para mí estar esta tarde compartiendo con ustedes acerca de una herejía bastante importante del siglo XII y siguientes, siglo XIII, siglo XIV. Bueno, hasta hoy, como sabemos, todas las herejías tristemente se viven hoy en día. Y es una herejía bastante importante porque fue esta herejía que dio origen justamente al Santo Rosario. Ya haré el comentario respectivo más adelante. Sabemos que el Santo Rosario es la grandísima herramienta para salir de las herejías o para vencerlas, para no caer en ellas. Y en el programa del libro que estamos leyendo de San Luis María Griñón de Montfort, que salió hoy en la tarde, viene más claro que nunca cómo el Santo Rosario es el arma escogida por la Santísima Trinidad por el cielo para vencer las herejías. La Virgen Santísima es la campeona de todas las herejías, ella las vence todas. Les recomiendo mucho ir y checar ese video, porque créanme que está buenísimo, de los mejores videos que he grabado acá en el canal. Sin más, vamos a encomendarnos a la Virgen Santísima María, saludándola con un Ave María, diciéndole: Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Joseph, ora pro nobis, sacratissimum cur Jesu, in te confido. En nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Los cátaros o albigenses los puse en un mismo saco porque realmente los albigenses son unos cátaros que venían de la ciudad de Albi en Francia, y fueron los que más promovieron esta herejía. Llegó a ser una herejía muy difundida por todo el cristianismo, por todo el mundo, y tristemente fue muy difícil combatirla, y tuvo que venir el cielo mismo, la Santísima Trinidad, y entregarle a Santo Domingo, por parte de la Virgen María. La Virgen María en sus manos le entregó el Santo Rosario y le dijo a Santo Domingo que era con el Santo Rosario con la cual vencería esta herejía, porque esa herejía estaba haciendo mucha mella en la sociedad, en la gente. Sabemos que en ese momento el cristianismo era oficial y por lo tanto la religión oficial, y por lo tanto apoyada por el gobierno local, y aún así, con toda esa fuerza política y administrativa que tenía la iglesia, no lograban erradicar los albigenses, no lo lograban, no lo conseguían, hasta que tuvo que venir el cielo mismo, la Virgen Santísima, y darnos el remedio para esta herejía y para todas las herejías de ahí en adelante, que sería el Santo Rosario. ¿Y qué decían los albigenses? Vamos a leer acá qué decían los cátaros. La palabra cátaro quiere decir puro o perfecto. Eran supremamente rigoristas. Espérenme, agrando un poco el texto porque creo que está un poco pequeño, y si es necesario pues lo corremos. Bien, quiere decir puro o perfecto. Eran como puritanos muy rigoristas y tenían un rito de iniciación. Nosotros los católicos tenemos el bautizo, que nos hace hijos de Dios. Antes de ser bautizados no somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios, pero no hijos. El bautismo nos introduce en la familia de Dios, en la Iglesia Católica, y nos hace hijos de Dios. Pues ellos también queriendo copiar todo, como siempre el demonio queriendo copiarse todo. Ellos también tenían un rito de iniciación, un rito espantoso, y decían que eran muy estrictos con las personas que eran albigenses, como con su grupo, su secta. Eran muy estrictos, controlaban mucho que las personas siguieran al pie de la letra sus enseñanzas y rigurosidades, y vigilaban mucho que solamente las personas que tenían ese rito de iniciación hicieran parte de su grupo y de su religión. Albigenses por Albi en Francia, ya lo dije, eran gnósticos. El gnosticismo, la peor herejía de la historia de todos los tiempos, porque se dividió en 1000 ramas, y como tales, como eran gnósticos, pues creían que habían dos dioses, ¿no? Un dios bueno, un dios malo, que el dios bueno pues era Dios, Dios Padre, por así decirlo, y el dios malo pues era Satanás, pero lo tenían como un dios. De hecho, a Satanás, la última acá, por ser Dios, algunos incluso le rendían culto y tributo, y hacían misas negras y todo, estos albigenses.
se expandieron por todo el lado con mucha difusión. Fue terrible, era muy, muy difícil encontrar un lugar donde no hubieran albigenses mezclados, y tenían una campaña proselitista fuerte, muy fuerte, y a veces actuaban ocultamente porque como la Iglesia Católica era la religión oficial y por lo tanto los perseguían como delincuentes o criminales, o incluso a algunos les aplicaron la pena de muerte. Pero entonces ellos se mantenían en secreto, pero era un grupo grandísimo, difundidísimo. Odiaban con todas las fuerzas de su ser a la Iglesia Católica, saquearon muchas veces templos, hicieron sacrilegios con la Santa Eucaristía. Una de las cosas que más me llama la atención: ellos no aceptaban el matrimonio, lo odiaban, y promovían más bien el concubinato o la unión libre. Decía que era mejor vivir en unión libre que en matrimonio. Y las hostias consagradas para ellos eran simplemente como unas galletitas. Así lo decían. Rechazaban todos los sacramentos, obviamente. Lo único que promovían ellos era un rito de iniciación durante el cual ellos se copiaron como buenos satanistas, porque Satanás se copiaron de muchas cosas del bautismo, de la confirmación, etcétera, y la aplicaban en su rito de iniciación, pero ellos rechazaban los sacramentos católicos. Decían que Jesús nuestro Señor no era hijo de Dios, sino un ángel encarnado. Odiaban las imágenes religiosas. De hecho hubo después un movimiento iconoclasta, no odiaron todas las imágenes, las destruyeron, sobre todo en la Iglesia de Oriente, pero en la Iglesia de Occidente también. Y esto pues obviamente hoy en día tristemente hay muchas personas que odian las imágenes religiosas, incluso entre los católicos. Eran pescetarianos, que es decir, que no comían carne excepto pescado, pero no comían ninguna carne, o sea, una especie de vegetariano, pero carne de pescado sí comen. Se incitaba y se promovía el suicidio entre ellos, porque como eran gnósticos, ellos querían era liberar el alma del cuerpo. El cuerpo era algo horrible, malo, pero que el cuerpo pecaba era por culpa del otro Dios, según ellos, de Satanás, pero el cuerpo era algo horrible que los llevaba al pecado. Por lo tanto ellos querían liberarse del cuerpo. Ellos hacían ayunos extremos hasta que se enfermaban. Bueno, odiaban el cuerpo y pues promovían e incitaban al suicidio a las personas. Por supuesto que no creían ni en el infierno, ni en el cielo, ni en el purgatorio, sino que ellos decían que al morirse se entraba en un estado de felicidad, solamente ellos, los albigenses, después de que el alma fuera liberada del cuerpo. Ellos se liberaban del cuerpo y entraban en un estado de felicidad. O sea, mejor dicho, todo el mundo se salvaba. Ya vamos a ver que hoy en día sí que se ve esto, ¿no? Bien, y como decía acá, por creer que Satanás era un dios, pues le hacían tributo y culto, ¿no? Eran satánicos prácticamente, ¿no? Podemos decir que ellos eran satánicos, sin temor a equivocarnos. Y así con esto, entonces, ¿quiénes son los albigenses hoy en día? Bueno, vamos a ver algunos de los aspectos. No aceptaban el matrimonio, promovían el concubinato o la unión libre, que la gente se fuera a vivir en unión libre ya. Y yo hago esa pregunta que puse acá. ¿Y hoy en día las parejas, por ejemplo los jóvenes, de pronto mi generación un poco todavía se casan, pero los más jóvenes, los que tienen hoy en día 20, 30 años, se casan? No se promueve hoy entre la gente, mejor váyase a vivir en unión libre. No escucha uno de parte de personas que se dicen católicas, que van a misa, que supuestamente son creyentes, y le dicen a las personas: eso está muy bien, váyanse a vivir y prueben a ver qué tal les va, porque eso es mejor que casarse. ¿No les parece eso terrible? Hoy en día se promueve el matrimonio. Yo creo que no. Y muchos de esos son gnósticos albigenses. Las hostias consagradas, el Santísimo Cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesús, eran solamente galletas para ellos y rechazaban los sacramentos. Hoy en día las personas católicas, hablemos de católicos, nosotros por ejemplo que vivimos en países católicos, en países de Latinoamérica donde todavía hay catolicismo, hoy en día los sacramentos son importantes. Las parejas mandan bautizar a sus hijos, los niños, les dan la importancia que tiene el sacramento del bautismo a los niños. Y en la confirmación, hoy en día los jóvenes se confirman, les interesa la confirmación, saben, entienden lo que significa la confirmación. Los papás le dicen a sus jóvenes: oigan, inscríbanse en la catequesis de confirmación. Y la Eucaristía,
¿Qué es la Eucaristía hoy en día? ¿Recuerdan esa encuesta famosa que hubo en Estados Unidos no hace mucho? El Pew Research, que le preguntaron a las personas católicas, o sea, Pew quiere decir la silla donde se sientan, el banco de la iglesia, la banca donde se sientan las personas, y le preguntaron a las personas si sabían, creían y entendían que la Eucaristía era el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y el 67, creo que 66% dijo que no, que ellos no creían en eso, no lo entendían, no les interesaba. De los que van a misa, ¿no? La encuesta fue hecha a personas yendo a misa. ¿Qué es la Eucaristía para nosotros? ¿Qué es la Sagrada Hostia para nosotros? ¿Significa algo? ¿Es algo para nosotros? ¿Entendemos que esa hostia consagrada es el cuerpo, el alma, la sangre, de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo en toda su integridad, en toda su forma, en todo su ser, en toda ella su substancia, toda ella es Jesús? Comulgamos en la mano y de pie, mascamos cuando comulgamos como si fuese cualquier cosa, o no oramos, o no rezamos, o hacemos una oración ahí rápido por salir del paso y terminamos de comulgar y nos sentamos a hablar con el otro. Esas preguntas nos sirven para no ser los albigenses de hoy en día. Eran pesetarianos. Y hoy en día no está muy de moda que la gente es o vegetariana, o vegana, o pesetariana, o no sé qué, llana, bla, 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 que sí como esto, pero que no lo otro, que la leche sí, pero que la leche de almendra no, pero que la leche, pero que los huevos, pero que la cáscara, pero que la fruta, bla, 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 bla. Y todo eso, ¿de dónde viene? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque hace todo eso la gente hoy en día. Eso es nueva era, eso es que buscan. Tienen una sed de algo y tristemente no saben que esa sed que tienen es sed de Dios, del Dios verdadero, del Dios vivo, de Jesucristo. Tristemente, ¿cuánta gente no hay hoy en día que es vegetariana, y muchas veces no saben ni por qué? El último punto que escogí entre los tantos: no creían en los novísimos, ni en el juicio, ni en el infierno, ni en el cielo, ni en el purgatorio, ni en la gloria. No, o sea, no creían en nada de esto. Bueno, el purgatorio es un novísimo, pero decían que era un estado de felicidad el morir. No hace mucho le escuché en una entrevista que le hicieron a Francisco decir que después de la muerte que había una luz y que todo el mundo iba y felicidad. Albigense. Ya sabemos que ese señor vestido de blanco es un hereje que está acabando con la Iglesia Católica, o tratando de acabarla, porque nunca lo logrará, porque la Iglesia Católica es invencible. Pero yo me pregunto, ¿cuántos creen esto hoy en día? ¿Cuántas veces no va uno a misa? Yo lo he vivido, yo lo he visto y lo he escuchado con mis propios ojos y oídos. Y dice el Padre: oramos por las siguientes personas que ya están en el cielo. ¿Así? O sea, ¿todo el mundo se muere hoy y se va para el cielo? ¿Todo el mundo se salva porque se libera de este mundo? ¿Todo el mundo entra en una felicidad eterna? ¿No le mostró la Virgen Santísima a los niños en Fátima cómo las almas caían al infierno como la lluvia, como las copos de nieve del invierno? ¿No vio Santa Teresa como las hojas del otoño, como caen las hojas del otoño, como caían las almas al infierno? Y nosotros, mucho cuidado con esas personas que creen que al morir todo el mundo se salva o todo el mundo se va para el cielo. Albigenses, herejes. Y no porque nosotros entonces queramos creer que todo el mundo se va mayoritariamente para el infierno, sino que nosotros debemos creer que hay un juicio particular en el cual nosotros daremos cuenta de nuestras acciones, de nuestra vida, y conforme al amor, Dios nos juzgará para obtener o el premio o el castigo merecido. ¿Cuánta gente incluso hoy en día dentro de la Iglesia, en el Vaticano, en los obispos, en los cardenales, en los sacerdotes, no creen esto? No son albigenses, son herejes. Pues que sea la Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, que nos ayude justamente a no caer en ninguna de estas herejías, a mantenernos firmes como rocas, como árboles en medio de toda esta ventisca de herejías que hay hoy en día, y a través del Santo Rosario que la Virgen Santísima, Santo Domingo de Guzmán
Les cuento brevemente. Santo Domingo de Guzmán estaba muy afligido por esta herejía de los albigenses. Hizo 3 días de ayuno y penitencia, 3 días de ayuno y penitencia, diciéndole a Dios que tenía que convertir a los albigenses. Se le apareció la Madre del Cielo, María Santísima, y le dijo que la Santísima Trinidad le regalaba un arma con la cual vencería a los albigenses, y esa arma era esta: el Santo Rosario. Que ojalá nos hagamos cada día más devotos y apóstoles del Santo Rosario, para, si estamos en una herejía, salir de ella, o para nunca caer en ninguna herejía. Nos despedimos saludando a María Santísima, diciéndole: Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros. Gracias, hermanos, Dios los bendiga, y continúen disfrutando del contenido de este canal, que está creado para el advenimiento del reino de María y el triunfo de su Inmaculado Corazón. Hasta pronto.